Estamos de vuelta en Es Cuestión de Ley. Bien, son las 4:09 de la tarde. Estamos de vuelta para hablar de más temas y uno que no deja de ser importante para todos son las medidas y las flexibilizaciones que se van dando, pero además el tema laboral, el tema de esas suspensiones de contrato, de esos contratos que se han reactivado, algunos pues denunciados también de que se está cumpliendo una jornada que no se está pagando. Y para eso, para hablar de esos temas, precisamente está con nosotros el licenciado Carlos Landero, director de inspecciones del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Licenciado Landero, buena tarde, bienvenido a Esto es Cuestión de Ley. Gracias, buenas tardes a los amigos de Radio Panamá. ¿Se me escucha correctamente? Se escucha perfecto. Vamos a hablar precisamente de estos temas de los contratos suspendidos. ¿Cuál es la realidad en este momento? Tenemos cifras de contratos que se han retomado, que se han reactivado. ¿Cuáles son esos números? Sí, correcto. Mire, efecto de la pandemia, como todos conocemos, aproximadamente fueron suspendidos 284.200 trabajadores. El gobierno nacional, a través de las diferentes normas que ha impuesto, pues, para poder tener un retorno gradual, ha logrado a esta altura, el corte del día de hoy, la Dirección de Planificación del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral nos ha entregado una cifra que oscilan en los 200.000 contratos que han sido reactivados actualmente. De acuerdo a los números, el sector primario de la economía ya está reactivado totalmente, el sector secundario se está reactivando, que finalizó recientemente, y los trabajadores que no han sido reactivados están siendo reactivados de oficio, de acuerdo a la ley 201, y adicionalmente a eso le puedo decir que en los números que están establecidos en el Ministerio de Trabajo hay una diferencia que hace falta por reactivar cerca de 81.500 contratos de trabajo, que son los que corresponden efectivamente en toda su totalidad al sector terciario de la economía. Estamos y que hablando, tienen como sí, en los próximos meses el vencimiento del periodo para poder reactivar estos contratos. Estamos hablando que del porcentaje, podría hablarse de que de un 90% de contratos que ya se han reactivado. Un 72% aproximadamente. Ok. Sí, un 72% del total de los que fueron suspendidos a inicio de la pandemia. Perfecto. Hacen falta aproximadamente 80, o sea, la diferencia de 284.200 que fueron suspendidos a 200.000 que están reactivados en este momento, hace una diferencia aproximadamente de 81.500, 82.000 contratos, que son los que hacen falta por reactivar de manera formal. Acordémonos que la norma establece que si se vence el periodo, por ejemplo, el sector primario, cuando se le venció su periodo y se localizaron algunas empresas de ese sector que no habían reactivado a sus trabajadores y se le hizo la respectiva inspección, entonces los trabajadores fueron reactivados de oficio por el Ministerio de Trabajo. De manera tal que también los trabajadores que hayan sido reactivados y que no estén incluidos dentro de la planilla por algún motivo de las empresas, tienen toda la potestad de exigir su derecho ante la Dirección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y ante los tribunales de trabajo de acuerdo a las normas. O sea, si no me quiere reintegrar, tiene que pagarme todos los derechos anteriores. Por ejemplo, una liquidación. Como debe ser. Como una liquidación estamos hablando. Si no se reactiva el contrato, tendría que incurrir entonces el empleador en una liquidación del correcto, o sea, si no se reactiva el contrato formalmente en el tiempo que estipula la ley 201, el trabajador puede aducir que el empleador lo ha despedido injustificadamente porque no le reactivó su contrato y presentarse al Ministerio de Trabajo, entonces hacer su reclamo. De lo contrario, el empleador puede reactivarlo y seguir los procedimientos que dicta la misma ley 201 para que pueda, en caso tal, si él requiere liquidarlo, entonces hacer una liquidación con todas las de la ley, pagándole todas sus prestaciones. Licenciado Landero, buena tarde. Edna Jaramillo le saluda. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Edna? ¿Cómo le ha ido? Mucho gusto en saludarla. Excelente. Licenciado, cuéntenos de esas inspecciones que se han hecho o realizado a la fecha a las empresas precisamente para detectar posibles irregularidades como el contrato de mano de obra extranjera sin los permisos de trabajo correspondiente,
y otras acciones irregulares como el tema de tener a los trabajadores con contratos suspendidos o jornada reducida, pero quizás no pagándole lo que le corresponde. Y le pregunto esto porque es importante también que nos cuente y nos avance sobre esa propuesta o proyecto que ustedes presentaron el año pasado a la Asamblea para los efectos de aumentar de $10,000 a $15,000 las prácticas reincidentes de las empresas que contratan a extranjeros de manera ilegal. Sí, correcto. Muchas gracias, Edna. Fíjense, en todo el país hemos efectuado en el transcurso de enero a la fecha 9.847 inspecciones de trabajo en todos los aspectos, en el aspecto laboral, en el aspecto de salud y seguridad en el trabajo, en el control del trabajo infantil y en la migración laboral. En el caso específico de esas 9,000 y tantas inspecciones, 5.800 han sido hechas aquí en la sede, o sea, en la ciudad de Panamá y sus alrededores. Y de esas 5,000 y tantas, cerca de 2.300 de esas inspecciones han concurrido en faltas de las empresas al cumplimiento de las normas laborales y de migración y de salud y seguridad en el trabajo. Específicamente, hemos encontrado de manera recurrente empresas que insisten en la contratación de personal o mano de obra extranjera sin el debido permiso que es requerido por la ley. Como eso ha sido de forma recurrente y las sanciones eran mínimas en cuanto a lo establecido, el Ministerio de Trabajo tomó la iniciativa desde el 2019 con la administración de la licenciada Doris Zapata de solicitar ante la Asamblea Legislativa la variación o la creación del juzgado ejecutor para tener una herramienta coactiva de poder hacer la cobranza de estas multas. Y no solo eso, sino que solicitó y se recomendó por parte de la Asamblea Legislativa, que se aprobó en tercer debate, que las empresas residentes sean multadas hasta con $10,000 o más en el caso de sostener o reincidir en tener la contratación de trabajadores extranjeros. Entonces, también en esta misma norma se creó el juzgado ejecutor, que nos va a permitir a nosotros y nos va a dar más herramientas de trabajo, no solo en las sedes, sino en las regionales, para poder accionar y hacer que se respeten las normas laborales y las normas de los ciudadanos panameños. Pues no es que los extranjeros no tengan derecho a trabajar, sí lo tienen. Ahí está establecido por ley, ¿no? Siempre y cuando cumplan los requisitos, claro, pueden ejercer la labor de trabajo. Ahora, hemos escuchado, licenciado Landero, denuncias de, por ejemplo, empresas que tienen a algunos de sus empleados con media jornada laboral pagando, o sea, hablamos de esto en el estipendio, en el pago que se hace de su salario, pero están en la jornada completa, no solamente 8 horas, a veces jornadas extendidas, y muchos de estas personas prefieren callar para cuidar por lo menos esa media jornada que le pagan, aunque cumpla jornada completa y extendida, para no perder sus trabajos, porque si lo hacen de una manera frontal, llevando a la empresa, al Ministerio de Trabajo, sienten que se vulnera entonces su estabilidad laboral. ¿Qué recursos hay para estas personas? ¿Es confidencial hacer una denuncia de este tipo? ¿Cómo se procede? Sí. ¿A dónde deben ellos buscar ayuda? Miren, el convenio 81 de inspección de trabajo, que fue aprobado por la ley 14 también, que ratificó ese convenio, establece claramente los procedimientos y las actividades de los inspectores de trabajo, y el principal procedimiento es la reserva y la confidencialidad sobre las noticias que llegan de la violación de las normas laborales al despacho, que se puede hacer de oficio esa inspección. También se puede hacer la denuncia formal con nombre propio del trabajador cuando ve lesionado su derecho. Puede hacerlo a través del 311 o venir personalmente a la dirección de inspección y hacer su denuncia incluso desde la red en la página del Ministerio de Trabajo. Puede hacer su denuncia. Ahora bien, quiero ponerle algunos ejemplos taxativos que hemos estado encontrando recurrentemente y que obviamente vamos a aplicar la norma establecida en la 201 para las multas que se encuentren en las empresas. Por ejemplo, hay empresas que tienen a los trabajadores con media jornada. Esa media jornada tiene que haber sido negociada y acordada por los empresarios y los trabajadores de manera mutua y consciente ambos, y tiene que haber sido registrada en el Ministerio de Trabajo. Es la única forma que la jornada sea una jornada que se haya inscrito de forma legal y que no viole los derechos del trabajador, y pagarle el salario establecido. Es indebido y es violatorio a los derechos de los trabajadores que los empresarios los estén contratando
diciéndole que van a trabajar media jornada, que nada más le pueden pagar 4 horas y lo tienen trabajando las 8 horas. Pero nosotros nos hemos encontrado belleza todavía más. Hay sectores de la economía que tienen a los trabajadores trabajando las 8 horas y le piden un apoyo de 1 hora más sin paga. Sin remuneración. Y muchos lugares hemos encontrado eso, sin paga. El trabajador se tiene que estar trabajando obligatoriamente y de manera coaccionada, sin paga, 1 hora más, arriesgando su vida y arriesgando toda su condición de salud mental y el otro nivel de atención que tiene que tener con su familia. Ahora, entonces nosotros, esta en medida, función de eso, sí, estamos haciendo las inspecciones para ver cómo controlamos esa situación, pero está ocurriendo, quiero que sepan. ¿Cuál es la fecha, por decirle, de cumpleaños para finalizar este tipo de medidas? Bueno, la última semana de octubre es la fecha de cumpleaños final. Okay. Ya de hecho, el sector económico primario y secundario ya han reactivado la mayoría de los trabajadores, ya no quedan unas cuantas. Hoy, por ejemplo, reactivamos alguna de Darién, que hicimos una inspección el fin de semana ya y nos dimos cuenta que los trabajadores están en su puesto de trabajo, pero no estaban reactivados, se reactivaron de oficio. Y hasta la última semana de octubre es la última vez que debe haber trabajadores con contrato suspendido. Sin embargo, quiero aclarar porque es bien impuntual que se sepa, si se negoció una jornada laboral para cambiar la jornada de 8 a 6 horas o medio tiempo, 3 días a la semana, como sea, y persisten las condiciones económicas aún, llegado el 31 de octubre, esa negociación de jornada laboral, si es hasta diciembre, tiene que respetarse, hasta que cambien las condiciones. Pero aquí, por ejemplo, quisiera preguntarle sobre precisamente esa posibilidad que tiene un trabajador ante esta situación de presentar la denuncia y que ustedes vayan a la empresa o a su lugar de trabajo sin que se tomen represalias, porque imagínense, ese trabajador necesita, así sea, que se le esté pagando un salario como quien dice uno, por debajo de lo que antes ganaba, pero que se le está explotando en horas de trabajo. ¿Cómo hace ese trabajador para garantizar que no se sepa que fue él quien denunció? ¿Cómo se puede hacer? ¿Puede un tercero hacerlo? ¿Pueden ustedes decir que llegaron oficiosamente, por ejemplo? Sí, mire, la manera más rápida de poder hacer una denuncia es hacerla a través de la página del Ministerio de Trabajo o del 311, incluso nosotros tenemos aquí en la dirección de inspección unos números de WhatsApp y le preguntamos a la persona que indique si quiere que la denuncia sea anónima, porque una cosa es una denuncia que se haga de carácter anónimo sobre diferentes fallas o violaciones que se están haciendo en un centro de trabajo, y otra muy diferente es que un trabajador se sienta afectado con nombre propio y cédula y tenga sus derechos violentados y venga a pedir auxilio. Ese trabajador que viene a pedir auxilio sí dice quién es, por qué es, contra quién es y cómo se hace. Pero el que quiere la confidencialidad se respeta desde el principio hasta el final. Incluso, Edna, la única manera que el inspector de trabajo puede revelar quién fue que dio la información para conocer una actividad de esta es un juez que tenga jurisdicción de trabajo o una autoridad competente, más nadie. Ni siquiera yo, que soy director, le puedo exigir a un inspector de trabajo que me diga y que me informe quién fue que le dijo a él la noticia. Tiene que ser un juez. Entonces eso nosotros lo hemos hecho respetar y se sigue respetando. Así que con toda confianza yo llamo a los trabajadores que se sienten vulnerados, que se sienten sometidos en sus condiciones de trabajo, que hagan las denuncias, porque en este país tiene que imperar el espíritu de solidaridad. Aquí estamos haciendo un esfuerzo entre todos para ver cómo superamos esta pandemia, y no es bueno y no se ve bien que mientras uno hacemos el esfuerzo y otros se sacrifican para ofertar su fuerza de trabajo y estar en la fábrica y en los centros de trabajo produciendo por el país, unos cuantos o unos pocos, entonces tienen el juegavivo de no querer pagarle sus derechos, no se justifica. Yo quiero retomar, licenciado Landero, el aspecto en cuanto al pago de media jornada. Cuando consultaba hace un momento de la fecha de cumpleaños, el tiempo tope, y usted manifestaba que mientras se mantengan las mismas condiciones o si no cambian las condiciones, ¿quién determina que las condiciones económicas de la empresa son mejores o se mantienen igual? O sea, esto es un lineamiento por parte del gobierno nacional, esto lo define de manera discrecional el empleador, o sea, el empresario, la persona que contrata. O sea, ¿cómo se determina que las condiciones continúan siendo las mismas? ¿O quién lo determina?
Bueno, fíjese, sí. Lo que es la jornada de trabajo, si era necesario variarla o no variarla, tratando de adaptarse a lo que dice el Código de Trabajo. En ese decreto hasta se entregó un modelo de formulario para cómo debe ser el consenso que se debe llevar entre el empleador y el trabajador, o entre el empleador y el sindicato. Las jornadas de trabajo solamente pueden aplicarse cuando el sindicato lo haya aprobado y cuando la mayoría de los trabajadores hayan firmado el acuerdo de cambio de la jornada de trabajo. No puede extenderse más allá del tiempo pactado. Más sin embargo, en este mismo decreto ejecutivo 71 del 13 de marzo del 2000, en su artículo 3º, vamos a leer que el decreto tendrá vigencia hasta que culmine el estado de emergencia nacional. El decreto, ¿ya? O sea que estas negociaciones se pueden hacer hasta que culminen. Más sin embargo, si hay empresas que son empresas que estaban en la cadena alimenticia que nunca cerraron, no se justifica que haya reducción de la jornada laboral. O si hay empresas como ahora que se está restableciendo la economía y que se está mirando que hay empresas que están dando utilidad y se están volviendo la rentabilidad que teníamos hace un año, entonces tampoco se justifica que se reduzca la jornada de trabajo, y menos se justifica que se quiera mantener una jornada de trabajo reducida a los trabajadores, obligándolos a trabajar las 8 horas y pagándole 4. Eso es inadmisible, y ese sí es una violación grande del Código de Trabajo, y nosotros la vamos a atender con mucha puntualidad. Invito a los trabajadores que estén surtiendo esta clase de situaciones, que los obliguen a trabajar 1 hora más de apoyo. Eso, ¿cuándo se ha visto? Eso es un invento que es prácticamente atrofia que se ha hecho a la relación laboral. 1 hora de apoyo más en detrimento de tus condiciones de salud o del bienestar de tu familia sin paga. Sí. Eso es prácticamente una esclavitud. Imagínense. Así que nosotros invitamos a los trabajadores que se atrevan a denunciar. Hablando de esclavitud, licenciado Landero, ¿cuál es la realidad de las trabajadoras domésticas? Porque ustedes pueden ir a las empresas a hacer esas inspecciones y verificar y darse cuenta de esas irregularidades, pero me pongo a pensar, ¿qué está pasando con las trabajadoras domésticas? Bueno, mire, en la reapertura de las actividades económicas, de manera temporal se abrió una base de datos para que todas las personas que necesitaban que sus trabajadoras o colaboradoras domésticas asistieran a su área de trabajo pidieran el salvoconducto. Y en esa oportunidad registramos más de 5.700 solicitudes de personas que decían: mi trabajadora doméstica es fulana de tal y ella trabaja conmigo en tal lugar y quiero salvoconducto. Nos sirvió para tener una base de datos de control de la trabajadora doméstica que no teníamos antes de la pandemia, ¿sí? Y que nos sirve ahora como apoyo para cuando una trabajadora doméstica se presenta a reclamar sus derechos, ya sea oralmente a la dirección de trabajo a través del mecanismo de orientación o por escrito, nosotros podamos combinar o invitar o citar a los patronos para que concurran al cumplimiento de sus obligaciones. La ley nos prohíbe, como inspectores de trabajo, el ingreso al domicilio por norma constitucional, pero no nos prohíbe hacer el cumplimiento de la ley de trabajo a través de citaciones y de acciones que tengamos que ver con el advenimiento para llegar a acuerdos y pago de obligaciones de las trabajadoras domésticas y sus patronos. Acordémonos bien, y vuelvo y le reitero, está ahora mismo en manos del Ejecutivo el proyecto de ley, o la ley aprobada 185, proyecto de ley aprobada 185 de la Asamblea Legislativa, para que sea refrendada a fin de que nos den la posibilidad de crear un juzgado ejecutor y permitir o ver la posibilidad de hacer un poquito más coactivo en el cobro de las obligaciones y en el cumplimiento de las obligaciones de los empresarios con los trabajadores. ¿Quiere decir que ese proyecto avanzó, licenciado? Sí, como no, ese proyecto está ahora mismo en tercer debate. Ya se pasó el tercer debate, debe estar en la presidencia ahora mismo, pero estamos esperando solamente la rúbrica. Ya. Licenciado Landero, nos llega una consulta a través de las redes sociales y va en función de lo que usted explicaba hace un momento, de pronto reiterarlo en cuanto al artículo y qué ampara la medida, y dice: ¿bajo qué fundamento legal se basa el empleador para modificar el contrato laboral o las jornadas?
o bajo qué fundamento legal el trabajador está obligado a aceptar esta jornada reducida. Usted habló ahí que tiene que ser un acuerdo entre ambas partes. ¿Qué pasa si el trabajador no acepta un acuerdo de reducción de jornada? Ok, si el trabajador no acepta un acuerdo de reducción de jornada simplemente, y es obligado, simplemente hace el reporte al Ministerio de Trabajo y nosotros nos apersonamos ante el empleador a decirle y a explicarle que está violando los derechos del trabajador. O sea, no debe ser una imposición, se trata de una negociación, y para que la jornada de trabajo se modifique, en los lugares donde hay sindicato, tiene que proponérsele a la dirigencia sindical esa posibilidad de cambio de la jornada laboral por las situaciones que expresa el código, que son en estas circunstancias económicas y por la situación de pandemia que estamos, ¿no? Si el sindicato está de acuerdo, entonces esa jornada laboral tiene que ser registrada, el cambio de jornada en el Ministerio de Trabajo, para que el Ministerio sepa que durante los próximos 6 meses la constructora o la empresa o la oficina tal tiene una jornada laboral reducida de 4 o 5 horas por día. Entonces eso tiene que ser pactado donde hay sindicatos. Donde no hay sindicatos, la mayoría o todos los trabajadores deben de firmar el acuerdo de que tienen aceptación de reducción de la jornada laboral. Pero eso debe ser o sea, esa jornada laboral tiene que ir levantándose a medida y gradualmente en que la economía se va restableciendo. Eso que quede claro. Ahora, espérate, si se firmó una jornada laboral, si firmamos en abril y dijimos que de abril a diciembre vamos a tener una jornada de 6 horas, entonces esa firma de ese acuerdo, ese pacto, se debe cumplir aún termine el 31 de octubre del 2021. Otra de las preguntas que nos llegan a través de las redes, licenciado, es si estaba en jornada reducida, ¿era legal que el 10º también se debía reducir o se debía pagar completo? Voy atrás nuevamente. Si firmamos un arreglo de reducir la jornada laboral, obviamente por carambola, decimos nosotros, se reduce el acceso al salario completo de los trabajadores. Y el código es claro en lo que se refiere al 13º mes. Desde el 13º mes el de agosto, proporcional a lo que ganas los meses anteriores. Entonces, los que están trabajando y están activados debieron haber recibido, si estuvieron completos con su salario, todos sus beneficios del 13º mes completo. El que tenía su salario reducido porque firmó un acuerdo y una jornada laboral reducida, entonces proporcionalmente debería haber recibido su beneficio en el mes de agosto. Es un cálculo entonces que toca hacer a la empresa en diferenciado, ¿no? No es, o sea, la persona tiene que saber que va reducido también. En ese caso, claro, es que no puede ser la empresa sola, no es el empleador solo. La misma norma establece, decreto ejecutivo 71, 13 de marzo del 2020, que son ambas partes, y que es todavía regulada por la ley 201, que es la que posibilita la reapertura por sectores económicos. Y si se hiciera una violación o si se encontrara una violación de esos acuerdos, entonces la posibilidad de multa es de $500 a $1,000 por trabajador y por empresa. Agradecido, licenciado Landero, por acompañarnos esta tarde, Edna Jaramillo y un servidor Ricardo Jaramillo por habernos acompañado, y vamos a estar dando seguimiento también a las fechas, a cómo va surgiendo entonces los acuerdos que se van dando y las denuncias que siguen llegando en todas direcciones. Saludos, gracias. Buenas tardes. A ustedes. Gracias a ustedes, buenas tardes. 4:33 minutos, amigos. Y Ricardo, nos vamos a una breve pausa, pero al volver hay que hablar de medidas de flexibilización. Ya hay nueva jornada, nuevo toque de queda. Vamos a hablar de eso con el doctor Alfredo Moltó. Quédese con nosotros. Los temas que se necesitan profundizar continuarán en breve en Es Cuestión de Ley.